¿Cómo están, chicas? Bienvenidas a un nuevo episodio de Mejoramos Nuestra Escritura, esta sección dentro del curso en el que tocamos algunos temas de ortografía y redacción con la finalidad de ir mejorando la producción de nuestros textos escritos. Sin embargo, el día de hoy, como ya lo pueden estar viendo en el título de aquí abajo, tenemos un tema nuevo y son 5 datos interesantes, 5 datos curiosos de nuestro idioma español. ¿Esto por qué? Porque mi objetivo dentro del curso no es solamente que ustedes quizás sepan al final de año dónde colocar correctamente las tildes, dónde colocar correctamente las letras, las comas, los puntitos, sino que efectivamente se enamoren de nuestro idioma, que es un idioma tan bonito y tan rico por descubrir. Así es que sin más, vamos con el video de esta semana. Muy bien, y como ya se los había mencionado anteriormente, vamos a estar viendo algunos datos curiosos de nuestro idioma. Para empezar, vamos a arrancar con una pregunta que estoy segura se la han hecho anteriormente, y es si nosotros hablamos español o hablamos castellano. A decir verdad, para entender esta cuestión o para tratar de darle explicación a esta pregunta, tenemos que repasar algunos aspectos importantes. En primer lugar, el término castellano se le otorga a una persona que ha nacido en la región de Castilla. La región de Castilla, evidentemente, ubicada en España. Ahora, como segundo punto, tenemos que saber que muchos de los colonizadores españoles, es decir, muchos de los españoles que llegaron a colonizar nuestro país, provenían efectivamente de esta región. Es decir, muchos de los colonizadores que llegaron a nuestro país eran castellanos. Un dato interesante de estos castellanos es que quienes habitaban esta región de España tenían una particularidad en su pronunciación, es decir, en la forma en la que pronunciaban su español. Y es que seguramente se han dado cuenta o también se han preguntado por qué es que nosotros no pronunciamos los sonidos de las zetas y las eses como vemos que lo pronuncian en España. Por ejemplo, en España dicen zanahoria. ¿Por qué nosotros no hacemos esa diferenciación? Y es efectivamente por este motivo, porque los castellanos no hacían esta diferencia de sonidos, ¿sí? Podemos decir entonces que nosotros aprendimos el español de estos castellanos que no hacían esta diferenciación y por ende nosotros tampoco la hacemos, ¿sí? Así es que para resolver la pregunta si es que hablamos español o hablamos castellano, básicamente viene a ser lo mismo, solo podríamos decir que el español que nosotros aprendimos pues es un español castellano, un español que no hace mucha diferencia en el sonido de las zetas y de las eses, ¿ok? Continuemos con la siguiente pregunta y es, ¿sabías que nuestro idioma tiene influencia árabe? A decir verdad, esta pregunta también tiene una explicación histórica. Y es que por alrededor de 8 siglos, los árabes se establecieron en la península ibérica. ¿Qué es la península ibérica? La península ibérica es toda esa región, como vemos en el mapa, que actualmente la ocupan los países de Portugal, España y una parte de Francia. Básicamente una península, como lo dice aquí en la diapositiva, es una porción de territorio rodeada por agua casi en todos sus extremos. Y eso es básicamente lo que fue esta región, una península. Justamente como fue una península, es que era una región muy buscada por los colonizadores. Todos querían llegar a esta zona porque el hecho de que esté rodeada por agua suponía obviamente mucho comercio, muchas salidas de embarcaciones a otros países, suponía muchos recursos. Así es que muchos pretendían dominar o tomar posesión de este territorio. Y así lo hicieron los árabes por 8 siglos, dejándonos entonces una herencia cultural, por así decirlo, en nuestro idioma. Básicamente nos dejaron alrededor de 4000 palabras. Vamos a ver algunas de esas palabras que nos dejaron. Por ejemplo, nos dejaron la palabra ajedrez, la palabra almohada, la palabra alcalde, la palabra almacén, la palabra jarabe, la palabra algodón y la palabra azúcar. Todas estas palabras provienen del árabe. Y tenemos aquí un dato interesante y es que la expresión ojalá proviene de la expresión árabe lau sha'ala. ¿Ok? Vamos a ver si lo pronuncié bien. Lau sha'ala, que básicamente significa si Dios quisiera.
¿ok? Entonces la expresión que utilizamos cotidianamente como ojalá proviene también de nuestra herencia árabe. Significa si Dios quisiera. Continuemos con el siguiente dato interesante. Vamos por el tercer dato y es ¿de dónde proviene la ñ? La ñ es una grafía muy particular, es decir, es una letra muy particular porque no todos los idiomas la tienen. Por ejemplo, el inglés no reconoce a esta grafía. ¿De dónde entonces proviene? Nuevamente, la formación de esta grafía tiene una razón histórica muy interesante. Y es que antiguamente se representaba este sonido, el ñ, ¿ok? Este sonido de la N con cierta vibración, de la ñ, con una doble N, ¿ok? Cuando los antiguos españoles querían representar este sonido, lo representaban de esta manera, como vemos aquí, con una doble N, una N al lado de la otra. Con el tiempo, esta representación cambió a esta de aquí, que era colocar una N pequeña encima de una N más grande. Y esta formación con el tiempo fue cambiando, esta N que colocaban aquí arriba fue disminuyendo cada vez más su tamaño, hasta quedar en una pequeña ondita encima de la N. A esta ondita encima de la N, lo que convierte a la N en una ñ, se le llama virgulilla, ¿ok? La virgulilla es este simbolito que tenemos aquí encima de la N, que hace que la N se convierta en ñ, ¿ok? Que tenga el sonido de ñ. Continuamos con el siguiente dato interesante. Y es que, ¿sabías que antes de la H se utilizaba la F en su lugar? Es correcto. Antiguamente era muy sencillo ver en algunos escritos palabras como esta. Fablar, por ejemplo, en vez de hablar, o fermosura en lugar de hermosura. Para prueba de esto tengo aquí un fragmento de El Quijote que fue escrito en el año 1605, mucho antes de que se establecieran todas las normas ortográficas o gramaticales, y dice lo siguiente. Dice, la razón de la sinrazón, que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra fermosura. ¿Ven? Como en lugar de la palabra hermosura, él utilizó fermosura, y no es que Miguel de Cervantes se haya equivocado, sino es que antiguamente se escribía de esta manera. Recién en el siglo XIII decidieron cambiar el sonido inicial de la F por la H para evitar confusiones, ¿ok? Así es que ese es otro dato interesante. Y vamos con el último dato interesante, y es qué otras palabras hemos heredado o qué palabras nos vienen heredadas de otras lenguas. Ya hemos visto que del árabe tenemos muchísimas palabras heredadas por su gran periodo de influencia en esta región de España o de la península ibérica, pero también tenemos herencias de otras lenguas. Por ejemplo, del francés heredamos estas palabras: la palabra chef, la palabra jamón, la palabra peluche, la palabra joya y la palabra premier. Del italiano también heredamos otras palabras. Heredamos la palabra novela, la palabra escopeta, la palabra caricatura, la palabra escolta, como esas personas que se encargan de salvaguardar la vida de alguien importante, la palabra soneto, que es un tipo de composición poética. Del alemán o de los germanos heredamos palabras que tienen mucho que ver con guerra. Por ejemplo, la palabra guerra, la palabra espía, la palabra botín y algunos nombres de varones como Álvaro y Gonzalo. Dicho sea de paso, aprovecho este dato curioso para insertar otro dato curioso. Así como tenemos estos nombres de varones que provienen del alemán, en su defecto algunos apellidos o los apellidos que derivan de esos nombres también son del alemán. Me refiero a los apellidos de Álvarez y González. Álvarez básicamente significa los hijos de Álvaro y González significa los hijos de Gonzalo. Entonces, si tu apellido es Álvarez o González, tienes entonces ascendencia alemana. Dato interesante. Continuemos por último del quechua, es decir, cuando ya los españoles llegaron a nuestro país, en general cuando llegaron a América, el español también se nutrió de otras palabras propias que se hablaban pues en nuestra comunidad. Tenemos, por ejemplo, del quechua heredadas la palabra carpa, como esta tienda que armamos para formar
un espacio en el cual vivir o en el cual pernoctar. Tenemos la palabra cancha, la palabra chacra, la palabra chicote como el látigo y la palabra choclo, ¿ok? Con esto entonces terminamos los 5 datos curiosos. He tratado de ser muy breve y espero que hayan sido de su agrado. Amplio pantalla para despedirme y recomendaciones finales. Muy bien, y esos han sido los datos curiosos de esta semana. Espero que les haya gustado. Si les gustó, me avisan y de repente hacemos una segunda parte. Hay muchísimo más que conocer de nuestro idioma. Como ven, es un idioma que a través de los años se ha ido nutriendo de otras lenguas y que muchas de las palabras que conocemos hoy en día o muchas de las formas gramaticales en las que escribimos hoy en día tienen un porqué, tienen una razón histórica y es muy interesante de conocer. Con eso entonces me despido, no se olviden de resolver el cuestionario al finalizar el video y espero que tengan una linda semana, que hayan aprendido mucho de este video y que nuevamente espero haber cumplido con mi propósito y es que se interesen un poquito más por nuestro idioma, que es un idioma precioso y con muchísimos datos interesantes por conocer. Nos estamos viendo la próxima semana, cuídense mucho, nos vemos.